Ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos finalizando esta semana de la administración organizada por el Departamento Pedagógico de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en mi caso, como subdirector del departamento, me complace poder presentar la última charla de estas jornadas, la conferencia de cierre, que tiene a uno de los mejores exponentes académicos que tiene nuestra facultad, que es el profesor Ladislao Huber. Me une con Lalo, como le decimos cotidianamente, una amistad de muchos años, y por eso me parecía que era muy importante estar presente en esta jornada de cierre, sobre todo en estas 14ª jornadas de administración, que en medio de la situación, del contexto, del medio que estamos viviendo, las hemos denominado transformar la administración frente a la nueva normalidad. Y la verdad que es muy pertinente y oportuna la conferencia de Lalo, justamente porque va a tratar sobre las neurociencias aplicadas al liderazgo y a la gestión de recursos humanos. En este contexto, la verdad que uno de los temas, diría yo, trascendentes para el management o para la gestión o para la administración. No haría falta hacerlo, pero como es una formalidad, lo voy a hacer. Voy a presentar formalmente al profesor Lalo Huber. Lalo es licenciado en Administración de nuestra facultad, de nuestra universidad. Es profesor asociado de Administración de Personal, consultor, entrenador y coach ejecutivo, capacitador de empresas y autor de varios libros en temas de recursos humanos, de comunicación, de liderazgo, de negociación, de conducción de equipos, de gestión del cambio, de atención a clientes y de creatividad. Como dije, para mí es realmente un honor hacer esta presentación. Seguramente van a disfrutar de esta charla y ya los dejo en comunicación directa con el profesor Lalo Huber. Muchísimas gracias, Fernando. Es un honor que me presentes vos y te agradezco que te hayas acercado para abrir esta sesión. Y bueno, iniciamos. Gente, bienvenidos a todos los participantes. Estamos acá atentos al chat del canal de YouTube de la facultad, así que si hay preguntas, adelante. Vamos a estar atentos a las preguntas. Bien, así que buenas tardes a todos. Yo soy Lalo Huber y hoy vamos a hablar de las neurociencias. Vamos a hablar de cómo se aplican y de la importancia que tienen en relación a muchísimos temas, ¿no? Porque las neurociencias, ya saben, tienen que ver con el cerebro y la mente y el sistema nervioso, tiene que ver con absolutamente todo lo que hacemos. Pero vamos a ver específicamente su relación con algunas disciplinas de la gestión de organizaciones, de la administración. Vamos a ver su relación con liderazgo, con los procesos de liderazgo y con los procesos de gestión de recursos humanos y con algunos otros procesos de gestión también. Por favor, siéntanse libres de preguntar y comentar en el chat del canal de YouTube, así vamos respondiendo a las preguntas. Empecemos por ver una idea de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de qué son las neurociencias, como para empezar sobre seguro. Vamos a ver qué son exactamente las neurociencias. Después vamos a hablar de un modelo del cerebro propuesto por algunos expertos en neurociencias, que es el cerebro triuno o el cerebro triple. Vamos a ver de qué se trata. Es un modelo en particular del cerebro que es muy útil para comprender su funcionamiento, un modelo desarrollado por un especialista llamado MacLean, de apellido. Luego vamos a hablar de la relación entre los procesos de gestión de organizaciones, comunicación e influencia sobre las personas. Vamos a ver cómo los procesos de gestión de las organizaciones tienen mucho que ver con la influencia sobre grupos y sobre grandes cantidades de personas en empresas
de miles o decenas de miles de empleados. Vamos a ver cómo se relacionan los procesos de gestión con la necesidad de influir sobre la conducta de las personas. Y por último, vamos a ver las barreras mentales cerebrales que aparecen en las personas ante los intentos de influencia en la gestión de las organizaciones. Vamos, lo dejamos por ahí, estamos viendo nada más el índice, ya vamos a ir en detalle a estos 4 bloques de la charla de hoy. Las barreras se refieren a distintas reacciones automáticas que tiene nuestro cerebro y que generan resistencia al cambio o resistencia a la innovación, resistencia a las iniciativas que tienen las organizaciones de mejorar. Uno dice, bueno, el ser humano tiene resistencia hacia la mejora, y sí, la tenemos resistencia al cambio. Y vamos a ver cómo funciona eso. Bien, empecemos por el primer punto, ¿qué son las neurociencias? Bien, las neurociencias no son ni más ni menos que un conjunto de disciplinas científicas, conjunto de disciplinas de estudio, pero que estudian algo en particular, estudian la estructura y el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, y su rol en los procesos de cognición y generación de la conducta. Esto es una definición simplificada. Habría más elementos aquí, porque las neurociencias abarcan el estudio del sistema nervioso y el cerebro desde el punto de vista biológico, además también de la cognición y la generación de conducta. Pero hoy vamos a ver una visión más alto nivel en cuanto a su aplicación a la gestión. No nos vamos a introducir en los detalles de anatomía o biología o química de las neurociencias. Bien, entonces, las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura y funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Principalmente el cerebro, que es como el rey del sistema nervioso, y la médula espinal también, que es como un apéndice que tiene funciones en procesos automáticos del cuerpo y de la conducta que tienen mucho que ver con nuestras reacciones automáticas hacia el mundo y hacia otras personas, en nuestras relaciones, en nuestra comunicación y en nuestras reacciones en las organizaciones. Bien, ante un plan de comunicación, por ejemplo, las personas reaccionan de cierta forma. Algunas de esas reacciones son pensadas, son conscientes, otras reacciones son más automáticas y muchas provienen directamente de la programación que tiene su cerebro. Y de acá ya empezamos a ver la conexión que hay entre la gestión y las neurociencias. ¿Por qué es tan importante entender cómo funciona el cerebro? Porque el cerebro determina en muy buena parte nuestras conductas automáticas inconscientes principalmente. Bien, estoy mirando aquí por si hay alguna pregunta. Por favor, adelante con cualquier inquietud que les surja. Bueno, vamos a empezar describiendo un poco este modelo del cerebro que nos propone MacLean, que es el cerebro triuno. Triuno significa se llama triuno porque tiene 3 partes. Su modelo es un modelo del cerebro en 3 partes o 3 capas. ¿Está bien? Es importante hacer la diferencia porque lo que nos dice MacLean es que el cerebro humano fue evolucionando en el tiempo desde un cerebro más pequeño, más simple, agregando capas hasta transformarse en un cerebro más complejo y obviamente más sofisticado y más potente y más capaz, que es hoy el cerebro del hombre, que es el más poderoso, digamos, dentro de los seres vivos en el planeta Tierra. No igual para todos los hombres, pero sí en general en toda la humanidad, superior al reino animal. Y van a ver que el cerebro, tanto en el reino animal, o por lo menos en los mamíferos y en el ser humano, tiene una relación que tiene que ver con la evolución que se ha producido. Bien, entonces, el cerebro humano posee 3 capas, según este modelo de MacLean. Y aquí las tenemos representadas, están en inglés, pero ahora las vamos a ver en español. Tenemos, en primer lugar, lo que se llama el complejo reptiliano. ¿Qué es el complejo reptiliano? Es como el núcleo central del cerebro que tiene que ver, es la parte más antigua del cerebro, es una parte del cerebro que compartimos con
la mayoría de los animales, o buena parte del reino animal, y es asiento de procesamientos cerebrales y nerviosos que tienen que ver con reacciones reflejas e instintivas. También podríamos decir que muchos de nuestros reflejos automáticos, movimientos de manos o gestos, tienen que ver con programaciones que están a un nivel muy profundo en el cerebro reptiliano. Uno podría decir, por ejemplo, si yo voy caminando, me tropiezo, obviamente pongo las manos para no pegarme la cara contra el piso. Y uno dice, ¿quién puso las manos? ¿Acaso ustedes cuando tropiezan y caen dicen, estoy cayendo? Ah, qué barbaridad, qué mala suerte, he tropezado con una piedra, como estoy cayendo, debería poner las manos. ¿Qué mano pondría primero, la derecha o la izquierda? ¿Y cómo las pongo? ¿Con las palmas? ¿Las pongo inclinadas? Todo ese pensamiento obviamente no existe, no se desarrolla conscientemente, sino que se desarrolla de manera automática, como si fuera un circuito eléctrico, un hardware, y que está procesado por el cerebro reptiliano. Es una reacción ultra automática, muy rápida, no requiere intervención de la conciencia de la persona, y por supuesto, no todas las personas van a poner las manos con igual habilidad. No es que funciona siempre igual. Una persona pone las manos bien, entonces no se lastima, y otra persona no está tan bien programado para poner las manos mal y se lastima. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con circuitos, literalmente con circuitos neuronales que están programados, estructurados en nuestro cerebro y que determinan nuestras conductas ultra rápidas y automáticas, en el caso del cerebro reptiliano. Es la parte más antigua del cerebro, es la que tuvo el ser humano en sus inicios, cuando pertenecía al reino animal, luego fue evolucionando y agregando más capas. Brigitte Vargas aquí en el chat dice, ¿es a lo que podemos llamar reflejos? Sí, bueno, son reflejos e instintos. Bien, reflejos instintivos, podríamos decir. No vamos a entrar en el detalle de cada palabra porque a nivel psicológico cada palabra tiene una definición muy específica y no quiero aquí meterme en el terreno ultracientífico de la exactitud y la corrección, sino en una visión más amplia que nos sirva para aplicar estos conceptos a la administración y a la gestión. No necesitamos entrar en el súper detalle de las definiciones, pero sí, las reacciones más rápidas de conducta y automáticas que tiene el ser humano están a ese nivel, al nivel del complejo reptiliano. Y por eso también la tienen los animales, ¿no? Si ustedes le tiran, no sé, una piedra a un perro, el perro va a reaccionar con un movimiento, y ese movimiento es muy similar al de un ser humano. También, si a un ser humano le tiran una piedra, uno reacciona protegiéndose, tapándose la cara, levantando las manos, de una manera totalmente automática, manejado por los niveles más rápidos del cerebro. Bien, estamos hablando de milisegundos. También puede haber reacciones a nivel milisegundos desde el cerebro reptiliano. Ok, esa es la parte más antigua, más rápida y más difícil de acceder, ¿no? Porque si uno dice, quiero cambiar la forma en que yo pongo las manos cuando caigo, o la forma en que yo reacciono cuando me tiran una piedra, o la forma en que yo reacciono cuando me tiran una pelota jugando al fútbol. Aprender a jugar al fútbol, por ejemplo, requiere cambios y programaciones a todo nivel en el cerebro, porque si no yo no puedo jugar bien. Me viene una pelota y no la puedo parar. En cambio, le viene la pelota a Messi y la para de taquito. Y uno dice, ¿por qué tiene el movimiento mejor? ¿Por qué tiene un mejor movimiento? Y porque su cerebro está cableado de otra forma. Por supuesto, se cableó de alguna manera su cerebro, se cableó practicando desde muy chico y con mucho deseo. Fíjense que los deseos, los pensamientos influyen sobre la programación del cerebro. Si una persona de muy chico tiene mucho deseo, mucho entusiasmo e insiste en practicar en una actividad, entonces su cerebro se cablea y se programa para poder hacer esa actividad de manera excelente. Y cuanto más pasión, más se programa el cerebro, más a la perfección se programa el cerebro. Y ese seguramente es el proceso que generó a Messi o a Maradona o a los grandes jugadores de la historia.
de fútbol y de otros deportes, y a los grandes bailarines, y a los grandes pianistas, y a los grandes músicos o artistas, porque fíjense que para poder realizar actividades en el mundo deportivo, en el mundo de la música, los movimientos que debemos manejar son ultra rápidos. Yo no sé si ustedes vieron a una persona tocar el piano, los dedos no se ven y no se equivoca. Y las teclas están a una distancia de milímetros. Y uno dice, ¿cómo puede hacer? Bueno, está programado. Bien. El cerebro es ultra poderoso si se programa bien. Si no está bien programado, puede no servir para nada. Ojo, ¿está bien? El cerebro es como una gran computadora Macintosh ultra poderosa. Y uno dice, ¿sirve? Y bueno, depende qué programas le pongas. Si no le pones programa, no sirve para nada. Si le pones buenos programas, sirve para lo que quieras. Ok, bueno, esa es la parte central del cerebro. Aquí la vemos en el diagrama. No vamos a ver parte por parte los componentes del cerebro. Vemos que está en una zona central, no periférica. Luego tenemos lo que se llama el sistema límbico, que acá también está indicado en el gráfico, que un poco es como que envuelve al cerebro o al complejo reptiliano, y es el asiento del procesamiento cerebral de las emociones. Ahí se procesan las emociones y surgen las señales eléctricas que van al cuerpo a partir de las emociones, que por supuesto afectan al corazón, o afectan al estómago, afectan a todo el cuerpo. Ustedes saben que las emociones nos afectan en todo el cuerpo, nos sonrojamos, se nos aceleran los latidos, o sea, el cuerpo es afectado por las emociones y el cerebro también. En realidad las emociones están en un nivel de software, podríamos decir. Cuando sentimos algo, no es que está en el cerebro, pero el cerebro sí procesa el resultado de la emoción y luego lo transmite a todo el cuerpo. Y se refleja en transpiración, elevación de la temperatura, aceleración de los latidos, sonrojamiento, lágrimas, llanto, etc. Bien, el sistema límbico entonces es el asentamiento o es el asiento del procesamiento emocional y es más nuevo que el cerebro reptílico. Fíjense que el complejo reptílico, ¿de dónde toma su nombre? De los reptiles, o sea, los animales reptiles, de la especie de los reptiles, tienen principalmente el complejo reptílico y nada más. Por eso se los ve tan fríos, son animales de sangre fría, y uno ve, por ejemplo, un cocodrilo y uno dice, no se lo ve muy amistoso, o simpático, que se ríe, o juega como un perro o como un gato, o un reptil o un lagarto, se los ve fríos, o una serpiente, ¿no? Son animales de sangre fría. Su cerebro está básicamente compuesto por el complejo reptílico y nada más. No tienen el sistema límbico, que es el que permite procesar el funcionamiento emocional y su influencia sobre el cuerpo. Algunos animales sí ya lo tienen, o ya tienen algunos elementos del sistema límbico, por eso muestran algo que podría decir tienen un comportamiento emocional, como los perros, los gatos, los monos, delfines, animales más avanzados, ya tienen un cerebro doble, no sería triuno, sería biuno. ¿Está bien? Disculpen, estoy mirando a ver si veo alguna pregunta. Los invito a preguntar, a hacer esto interactivo. ¿Está bien? No me dejen hablar solo, por favor, les pido ayuda. Bien, y por último tenemos la tercera capa, que es la más moderna, la más moderna en el sentido de la evolución del hombre, la que se ha desarrollado más recientemente, aunque estamos hablando obviamente de miles y miles de años, y es la neocorteza. La neocorteza es la parte que todos más conocemos o la que asociamos al cerebro, que parece como una nuez, con muchos surcos, o la materia gris, digamos, que es la parte externa del cerebro, que como ven acá en el diagrama es la más grande y es la última que se desarrolló, y es el asiento del procesamiento racional. ¿Está bien? Y es la parte más lenta. Fíjense, la velocidad se va reduciendo en la evolución del cerebro y la capacidad de procesamiento se va aumentando. O sea, el cerebro se va haciendo más sofisticado, más inteligente, más capaz, con capacidad de manejar más procesos, pero las capas se van haciendo más lentas, lo cual tiene todo el sentido, ¿está bien? Porque el procesamiento racional es lento.
Pero fíjense que el procesamiento racional, paso a paso, un razonamiento, no nos sirve para resolver situaciones rápidas de la vida. Para resolver situaciones rápidas de la vida, donde tenemos que tomar una decisión en cuestión de milisegundos, o debemos elegir entre A y B y tenemos que aplicar lo que nos gusta y lo que nos parece, y ahí ya estamos usando el sistema límbico. Y si estamos en un accidente o vamos manejando el auto y se nos cruza un camión, hacia dónde doblamos, eso es probable que lo decida el sistema reptílico, o lo que acá llamamos el complejo reptílico. No tiene un solo nombre, se puede llamar complejo reptílico, sistema reptílico, cerebro reptílico, no es tan importante. Lo importante es que es la parte más rápida y es la que utilizamos cuando realmente necesitamos altísima velocidad en nuestras definiciones. Gente, ¿hasta acá todo bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Veo acá en el chat. Espero que hayan podido acceder mis queridos alumnos de recursos humanos que tienen clase a esta hora, y la idea es que se sumen a esta charla. Si alguno no pudo, veo que hay algunos conectados, por favor avísenle. Yo sé que ustedes tienen un grupo de comunicación, avisen a los demás por las dudas no lo hayan encontrado. Bien, Natalia dice que se entiende. Jessica dice que se entiende. Bueno, acá estoy, atento a las preguntas, comentarios, ideas. Entonces, nuestro cerebro tiene estas tres partes, de la más antigua a la más moderna y de la más rápida a la más lenta. Las más rápidas actúan cuando necesitamos velocidad y la más lenta actúa cuando tenemos que decidir algo y tenemos tiempo. Y ahí nos sentamos a razonar. ¿Ok? Bueno, esto es más o menos simplificadamente, obviamente simplificadamente, la estructura del cerebro según el modelo de MacLean. Y nos va a servir para sacar algunas conclusiones, van a ver, que tienen que ver con la administración de las organizaciones. Aunque parece que está bastante distante, no, realmente no está distante. Van a ver que hay una relación directa. Algunos datos curiosos sobre el cerebro, nada más para entretenernos un poco sobre características de esta cosa que tenemos acá adentro y que es como un centro electroquímico que maneja todo nuestro cuerpo. Imaginen, todo lo que hacemos es a partir de una señal del cerebro que va a los músculos. Es una máquina increíble, es realmente una máquina increíble, por eso es tan importante explotarla al máximo. Y ¿saben qué? No la estamos explotando al máximo, porque no está programada como realmente necesitamos. Deberíamos reprogramarla si realmente queremos que nuestro cerebro funcione bien. Bien, algunos datos curiosos. Primero, no experimenta dolor. El cerebro no siente dolor. Fíjense que en operaciones de cerebro, bueno, hay que poner anestesia para abrir la cabeza, pero luego el cerebro no necesita anestesia. Es el centro de procesamiento de dolor, pero él mismo no siente dolor. Curiosidad. Veo algún comentario. José dice si por favor puedo dar el ejemplo del camionero que se sale de la ruta. Bueno, lo guardo para después, José, a ver si hay tiempo, porque no estoy seguro cuánto nos va a dar el tiempo para esta charla. Liliana dice, profesor, si el cerebro sigue en evolución, ¿se puede llegar a una cuarta capa? Totalmente, podría ser. Sí, podría ser. O podría ser que la tercera capa ya se haga cada vez más sofisticada. Sí, totalmente. Es más, el cerebro tiene que seguir evolucionando, porque el ser humano evoluciona y cada vez necesita más hardware. Esto es parecido a lo que pasa en la computación. El software cada vez es más complejo. Windows antes era muy sencillito, ocupaba poca memoria, lo instalamos en cualquier lado. Ahora, para instalar Windows se necesita una super máquina. Para instalar el sistema operativo de Macintosh se necesita un hardware mucho más poderoso. Y esto es algo parecido a lo que pasa con la humanidad. Cada vez nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de crear, se vuelve mayor y por lo tanto necesitamos un hardware mayor, necesitamos más cables, más chips. Y entonces el cerebro sigue evolucionando. De hecho, está en continua evolución. Es más, el cerebro, fíjense, está en una evolución durante la vida. Si una persona estudia mucho y otra persona no estudia nada, sus cerebros son distintos. La persona que estudia mucho genera más conexiones neuronales, más actividad cerebral, puede llegar a tener un cerebro más grande, con más cantidad de neuronas y sobre todo más cantidad de conexiones. O sea, un cerebro distinto, más poderoso, más capacitado. Pero dice, ¿por qué? Y porque lo usó más.
¿Está bien? Lo usó más. Usar el cerebro lo desarrolla, con lo cual esta evolución se está dando en cada uno de nosotros en función de cómo lo usamos. Fíjense que se entiende que hay mucha relación entre las enfermedades cerebrales de la avanzada edad, como el Alzheimer y otras, y la pérdida de memoria, etcétera, tienen que ver con a veces, no siempre digo, pero tiene a veces mucho que ver con el poco uso del cerebro. Se deja de usar el cerebro y se empieza a apagar, como a desarmar, se empieza como a desprogramar. Bien. Karen dice, si alguna capa presenta una falla, ¿otra pueda desarrollarse más para compensar esa falla? Sí, pero no en todos los casos. O sea, hay algunas fallas que se pueden compensar con un desarrollo o un reaprendizaje. ¿Está bien? Por ejemplo, si una parte de la corteza se daña, obviamente algunas habilidades o algunas memorias o alguna capacidad se va a perder, pero se puede reaprender. Pero hay algunas partes muy esenciales que ya no, por ejemplo, la corteza no puede reemplazar al sistema reptílico. ¿Está bien? No lo puede reemplazar, porque no tiene la misma velocidad. Pero distintas partes de la corteza sí. Por eso hay personas que han perdido una parte muy grande del cerebro y recuperaron todo su funcionamiento. Pero no tengo acá los detalles de los casos, pero en general se refiere a accidentes relativamente superficiales que dañan la corteza, que es totalmente reprogramable. Bien. Kate Chávez dice, buenas tardes, ¿puede existir una capa más desarrollada que la otra? ¿O eso tiene que ver con una cuestión de programación también? No, es verdad, hay personas que se pueden desarrollar más a nivel del complejo reptílico, desarrollando habilidades manuales, por ejemplo, o deportes, y una persona, un científico o un filósofo, seguramente va a desarrollar más la corteza, que es donde se asienta el razonamiento, y no va a desarrollar tanto la parte reptílica, porque esa se desarrolla más con habilidades manuales o habilidades psicomotrices, o sea, habilidades rápidas, podríamos decir. Cuando desarrollamos habilidades rápidas, como por ejemplo tocar el violín, hay programaciones se generan programaciones muy profundas en el cerebro. En cambio, si desarrollamos la habilidad de resolver ecuaciones matemáticas, eso se va seguramente a programar en la corteza, porque no es algo rápido, es algo paso a paso, lento, razonado, y son habilidades diferentes. Las más intelectuales, las otras más físicas, no son en realidad, son mental, cerebrales, físicas, pero están más cerca del cuerpo. Necesitan más al cuerpo. Fíjense, un científico puede prácticamente tener el cuerpo totalmente paralizado, como era el caso de Stephen Hawking, que falleció hace algunos años, gran sabio, pero estaba totalmente paralizado en su cuerpo, pero sus funciones de científico las podía seguir desarrollando, porque son más de tipo intelectual. Obviamente, alguna actividad deportiva o de danzas o artística seguramente no iba a poder. Bien. Ok. Creo que respondí las preguntas. Si alguna pregunta no la respondí del todo, la pueden volver a plantear y la profundizamos. Bien, curiosidades del cerebro. No experimenta dolor, vimos. Posee 100.000 millones de neuronas. Después, fíjense, busquen en Google cuántas estrellas y galaxias hay en el universo y van a ver que son números comparables. O sea, 100.000 millones de neuronas, no se puede imaginar. Es una cantidad increíble. Y piensen que esas neuronas se pueden conectar. O sea que pueden generar patrones totalmente diferentes. ¿Cuántas posibilidades hay con 100.000 millones de neuronas? Y esas son las posibilidades de personas distintas. O sea, ¿cuántas personas distintas puede haber? Probablemente es algo parecido a, no sé, 100.000 millones elevado a las 100.000 millones. Una cosa totalmente descabellada en cuanto a número. Bien. O sea, el poder que tiene el cerebro es impresionante y no lo estamos usando totalmente. Ese es un mensaje interesante para retener en la charla. ¿Cómo se usa? Ejercitando, programándolo, mejorándolo,
practicando, y después podemos ver un poco más en concreto qué tipo de práctica se puede hacer. El cerebro incrementa su actividad mientras dormimos. Fíjense, uno dice, me voy a dormir, voy a descansar. Sí, va a descansar todo, pero el cerebro no. El cerebro no descansa. El cerebro procesa toda la noche y es muy parecido también a lo que pasa en la computación, por lo menos en la computación tradicional. En la computación tradicional, durante el día las computadoras funcionaban para, no sé, atender los procesos de un banco, pero a la noche estaba toda la computadora al máximo tratando de procesar todo y organizar toda la información que no se pudo organizar durante el día, haciendo procesos que sean procesos batch, o sea, no son online, pero son procesos para organizar la información y limpiar y prepararse para operar al día siguiente. Bueno, el cerebro hace algo parecido. A la noche es como que se limpia, se organiza, por eso es tan importante dormir, y dormir lo necesario, porque el cerebro es como que se reacondiciona, borra lo que no hace falta, oculta lo que no hace falta, organiza lo que sí hace falta, se prepara para poder seguir funcionando al día siguiente, lo cual tiene muchas ventajas y también tiene algunos inconvenientes. Porque fíjense que el cerebro y la mente, que son un sistema conjunto, entendamos la mente como el software, la organización del cerebro, y el cerebro como el hardware. O sea, el cerebro es como una máquina programable, entonces necesita software, que es la organización y la conexión, los diagramas de conexión de todas sus neuronas. Entonces tenemos un software que es la mente, el conjunto de nuestros pensamientos, que son los que determinan cómo el cerebro se va a configurar. En definitiva, nuestros pensamientos determinan cómo el cerebro se configura. Por eso los pensamientos de una persona, el cerebro de una persona que tiene pensamientos, por ejemplo, muy negativos, es distinto al cerebro de una persona que tiene pensamientos positivos. El cerebro de una persona que tiene creencias muy fijas es distinto al cerebro de una persona que tiene creencias más flexibles. O sea, los pensamientos influyen sobre el cerebro y ese es un fenómeno que se llama neuroplasticidad. O sea, el cerebro es plástico, se puede cambiar. Se puede cambiar en función de lo que pensamos. Si pensamos distinto, el cerebro cambia. O sea, es una parte de nuestro cuerpo que podemos configurar, ¿no? Como la mano, por ejemplo. La mano tiene 5 dedos. Si yo pienso que tengo 6, no puedo tener 6. Pero el cerebro sí. Lo que yo pienso me va modificando el cerebro y va modificando todo el funcionamiento de mi cuerpo, incluso puede generar mejoras en procesos de salud, o mejoras en el sistema inmunológico, o puede mejorar la respiración, o puede mejorar la resistencia física, o puede mejorar lo que quieran, porque el cerebro es el que maneja el cuerpo. Y los pensamientos influyen sobre el cerebro, con lo cual los pensamientos influyen sobre cómo funciona el cuerpo. Bien, esto podríamos aplicarlo a la actual pandemia, en la cual alguna gente lo sabe y lo proclama, otros no tanto. Nuestros pensamientos influyen en nuestra resistencia a la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos afectan el cerebro y el cerebro modifica el cuerpo. Si los pensamientos son positivos, son de confianza, son de seguridad, son de ausencia de miedo, simplemente son pensamientos de cuidado personal, pero sin miedo, eso afecta al cerebro y el cerebro maneja el cuerpo en línea con esos pensamientos, reforzando el sistema inmunológico. Porque dice, yo puedo protegerme, es lo que pienso. Entonces el cerebro dice, ok, vamos a levantar todos los sistemas inmunológicos o todas las herramientas inmunológicas que tenemos, porque mi dueño, que somos nosotros, nuestros pensamientos, dice que hay que cuidarse y que se puede cuidar y que puede funcionar. Entonces yo obedezco. El cerebro obedece lo que pensamos, esa es la realidad. Y cuando uno tiene mucho miedo de algo, el cerebro se achica y es como que empieza a apagar cosas, porque dice, mi dueño tiene miedo, yo también, y si mi dueño cree que esto va a ir mal, entonces el cerebro dice, esto va a ir mal. Entonces empieza a actuar para que vaya mal. Parece loco esto, pero así funciona. Bien, leo acá un comentario de Jessica. Jessica dice, estoy trabajando en una clínica de neurorehabilitación, qué interesante, y su recuperación cerebral después de un accidente o enfermedad es increíble, desde tener reflejos en el cuerpo a volver a hablar, a razonar. Buenísimo, gracias Jessica por tu testimonio.
¿Está bien? Y sí, por eso cuando uno tiene un accidente y le pasa algo y pierde algo, queda paralizado, no tiene que, en principio, perder la esperanza de que va a poder recuperar eso, porque, como vemos, el cerebro es reconfigurable. Tiene esta característica de neuroplasticidad. Bien. Consume unas 300 calorías por día, el cerebro, solo con procesamiento de pensamiento normal, de trámites normales. Imaginen si un alumno está estudiando para un examen, seguro consume muchas más calorías, así que si estudian mucho pueden llegar a adelgazar. ¿Ok? Está bien, o sea, no solo el cuerpo y los músculos y caminar consume calorías, solamente el procesamiento del cerebro consume 300 calorías, que son como aproximadamente 2 alfajores Habana. Así que si estudian mucho, se pueden llegar a comer 2 alfajores de chocolate y no pasa nada, no van a engordar. El cerebro cambia en función de las creencias. Esto es lo que mencionamos. En función de nuestras creencias y nuestros pensamientos, el cerebro cambia de forma. O sea, genera más conexiones y se vuelve más capaz o menos capaz. Por ejemplo, si yo pienso que soy tonto y que no puedo hacer nada, bueno, el cerebro lo que hace es, dice, ok, bueno, si mi dueño dice que soy tonto, entonces empiezo a desconectar cosas, en total no sirvo para nada. Es como un niño, si a un niño uno le dice que no sirve para nada, el niño dice, bueno, dejo de hacer todo, entonces, se desmotiva. Bueno, nuestro cerebro reacciona un poco parecido. Otra curiosidad interesante, el cerebro tiene género. O sea, hay distintos tipos de cerebros que pueden tener un funcionamiento más de tipo activo, que es característico de un hombre tradicional, llamémoslo. Esto está desapareciendo, obviamente, porque los géneros saben que se están como fusionando, pero hoy por hoy todavía existe, y si vamos 10, 20, 30 años atrás, mucho más todavía, los cerebros eran muy distintos. Hay un cerebro de tipo activo o de tipo agresivo masculino y un cerebro más de tipo compasivo, pasivo, femenino, más cálido, más emocional, y un cerebro más racional, más frío, masculino. Eso está cambiando. ¿Qué significa? Se está como fusionando por la evolución, ¿no? O sea, como la cultura va evolucionando, nuestros pensamientos son cada vez más de diversidad, cada vez más inclusivos, cada vez más todo igual. Esa igualdad está bajando al hardware, está bajando al cerebro y al cuerpo también. Van a ver que dentro de 1000 años, no vamos a estar para verificarlo, yo no voy a estar por lo menos, van a ver que los cuerpos de hombres y mujeres van a ser más parecidos. O sea, esa igualación está pasando. Eh, pero todavía el cerebro tiene esa diferencia, como también está en la mente. Hay género, hay cerebros de tipo tendiente más a masculino. Por eso es necesario saberlo esto, porque si uno trata con una persona con un cerebro más de tipo masculino o más de tipo femenino, sus reacciones son distintas. Entonces necesitamos entenderlas para poder adaptarnos. Bien, el 75% del cerebro es agua. Interesante, algo tan poderoso, pero el 75% es agua. Como, bueno, el cuerpo en su buena, no sé si el 75 es un poco menos, pero el cuerpo también, casi todo es agua. Muy raro eso. Bien, no es cierto que utilicemos solo el 10% de la capacidad del cerebro. En realidad se utiliza todo. Lo que pasa es que solamente utilizamos una pequeña parte a conciencia. O sea, hay una pequeña parte del cerebro que podemos controlar. Por ejemplo, yo puedo mover esta mano, puedo mover un dedo, otro dedo, eso lo puedo gobernar. Entonces significa que yo estoy desde mi cerebro mandándole una señal a estos músculos para que se muevan a mi voluntad. ¿Está bien? Pero después el cerebro está manejando mis pulmones, está manejando la circulación de la sangre, está manejando mis ojos, mandándole lágrimas para que no se sequen demasiado, está manejando mis cuerdas vocales, está digiriendo un sándwich que me comí antes de la charla, está digiriendo un café que me tomé antes de la charla, está balanceando la temperatura corporal, manejando todo el sistema de hormonas, está manejando mi cerebro, lo está manteniendo con vida. O sea, el cerebro se está manteniendo a sí mismo, está manteniendo los latidos del corazón, o sea, está haciendo millones de cosas, o sea, el cerebro está ultra ocupado, no es que estamos usando el 10%, el cerebro funciona todo.
Lo que pasa es que la mayor parte del cerebro funciona de manera automática, no funciona bajo nuestra voluntad. Y eso es una gran ventaja porque por un lado nos ahorra un montón de tareas y nos mantiene vivos y mantiene nuestro cuerpo funcionando. Pero por otro lado es un problema porque el cerebro también automáticamente comete errores. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y tiene que ver con estas resistencias que surgen de las personas cuando trabajan en una organización y hay un proceso de cambio, un proceso de innovación, y las personas, que es lo tan fundamental que hace falta hoy en las organizaciones, que mejoren, que evolucionen, que se modernicen. Pero van a ver que el cerebro típico de los seres humanos y del ser humano promedio se resiste a esos procesos de innovación. Bien, una parte del cerebro se dedica a conocer caras. O sea, hay una parte totalmente hardware, ultra rápido, cuyo funcionamiento es reconocer caras. O sea, reconocer imágenes, pero específicamente caras, lo cual es algo tremendamente difícil. Fíjense que recién ahora están apareciendo computadoras ultra rápidas que son capaces de detectar una cara y decir, sacar una foto y decir, esta persona es tal. Hasta hace 5 años, 3 años, esto no era posible. Recién ahora la ciencia llega a producir algo parecido a esta función del cerebro que existe desde que existe el hombre, de su posibilidad de reconocer caras. El alcohol reduce la capacidad, eso creo que todos lo han comprobado alguna vez. El alcohol duerme partes del cerebro, adormece partes del cerebro, y eso tiene un efecto de reducción de nuestras capacidades, pero también reducción de nuestros mecanismos automáticos, o sea, reducción de nuestros prejuicios, porque nuestros prejuicios son reacciones automáticas. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y pasa una persona de algún grupo que a ustedes les causa algún rechazo por ideología, por raza, religión, Dios quiera que no sea así, que no le pase a nadie, pero hay personas que le pasa eso. O sea, que tienen rechazo hacia ciertos grupos de gente por nacionalidad, por raza, por gustos musicales, por cómo se viste, por lo que sea. Esos son prejuicios, también tenemos que tratar de eliminarlos, pero la realidad es que algunos de esos prejuicios están cableados en nuestro cerebro. Entonces, eliminarlos es un trabajo tremendo y muy loable los que estén tratando de eliminarlos, pero no mucha gente está pudiendo hacer eso. ¿Está bien? Pero fíjense qué interesante, el alcohol reduce la capacidad del cerebro, pero también reduce los prejuicios. Por eso cuando uno va a una fiesta y toma un poco de alcohol, se relaciona con todo el mundo, no pasa nada, no me peleo con nadie. Le digo te quiero al mozo, le doy un beso al mozo, te quiero, le quiero a todo el mundo. Cuando, digamos, cuando el grado de alcohol es justo, ¿no? Si se pasa un poco ya te afecta tanto el cuerpo que uno termina tirado en el piso vomitando, ¿no? Eso ya. Pero hay un poquito de alcohol, sabemos que hay un grado exacto que relaja las reglas programadas que están en el cerebro y hace que se reduzcan todos nuestros prejuicios y todas nuestras ideologías y nos vuelvan personas más sociables. Por supuesto que no es el alcohol la forma de hacer eso, la forma de hacer eso es reprogramar, porque el alcohol tiene ese efecto, pero obviamente también tiene efectos negativos. Es interesante ver cómo el alcohol te da, y las drogas también, el alcohol y las drogas y ciertas sustancias, te dan como una muestra de lo que podría pasar, cómo te podrías sentir si pudiéramos desprogramar el cerebro, o sea, borrar toda la porquería prejuiciosa que tenemos en nuestro cerebro, cómo nos sentiríamos más livianos, más amistosos, más abiertos, más sociables, más risueños, menos serios, más relajados. Bien. No, pensé que había una pregunta, pero no. Santi dice, genial, no sé bien a qué se refiere, pero bueno, espero preguntas, gente. Necesito ayuda para que esto sea interactivo y la pasemos bien y aprendamos cosas que podamos aplicar. Las conexiones neuronales se van perdiendo si no se usan. Esto ya lo mencionamos. Y esto es muy importante. Y es fuente de, a veces de enfermedades. Hay personas a veces que, no sé, se jubilan, dicen no trabajo más, no hago nada, no leo, no estudio, no hago crucigrama, no investigo, no aprendo otro idioma, no hago nada. No hago nada, 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 nada. Bueno, un día empieza a olvidarse todo, un día empieza a no funcionarle la máquina que no está usando.
Esto es como decir, estacioné el auto y no lo quiero usar más. A los 10 años quiero arrancar y no arranca, está todo pegado. ¿Está bien? No es lo mismo lo que sucede, pero al cerebro le pasa eso. Y no hay que permitirlo. Fíjense que a muchas personas que tienen principios de Alzheimer, a veces los médicos le dicen vaya a jugar al ajedrez, lea este libro, una hora por día dedíquese a hacer crucigramas, no sé, le manda a ejercitar el cerebro. Bueno, mejor hacerlo preventivamente, ¿no? Si ustedes se mantienen activos cerebralmente, intelectualmente, toda la vida, están totalmente inmunizados ante ese tipo de problemas eh, que atacan a algunas personas, ¿no? Cuando en general se dejan estar. Bien, José nos recomienda El alma del cerebro, la mente, ¿no? No sé si se refiere a un libro o a un concepto, o nos está recomendando un libro ahí. Pero sí, la mente es como el alma del cerebro, ¿no? La mente es lo que gobierna al cerebro. La mente es el software, el cerebro es el hardware. Lo que uno piensa se refleja en el cerebro genera señales eléctricas, las manda a los músculos y el cuerpo se mueve. Las cuerdas vocales vibran y puedo hablar, todo a través de ese mecanismo. Y el cerebro está en el medio. Bien, las lesiones pueden cambiar nuestra personalidad. Fíjense qué interesante. Hay personas que son muy tranquilas y un día tienen una lesión cerebral y se vuelven agresivas. O al revés, hay personas que son agresivas y un día tienen una lesión cerebral y se vuelven más pacíficas. O sea, después de la lesión, del golpe, no sé, se cayeron, se golpearon la cabeza, cambiaron totalmente, cambió la personalidad. ¿Y eso es por qué? Porque la personalidad está parte programada en el cerebro. O sea, porque ¿qué es la personalidad? Es nuestro estilo automático de hablar, de gesticular, de reaccionar, nuestras opiniones fijas, nuestros prejuicios, nuestra ideología, nuestros valores, todo eso está programado de alguna forma en el cerebro. Y si el cerebro se daña, parte de eso se puede borrar, entonces uno adquiere otra personalidad. Por ejemplo, un fanático de un equipo de fútbol tranquilamente se puede golpear la cabeza y cuando despierta dice, yo no sé, no, ese equipo, no conozco ese deporte, te dice. O sea, no solamente borró su fanatismo del equipo, sino que ni siquiera se reconoce como adepto a ese deporte. O sea, cambia totalmente, o se olvida o pierde la capacidad de hablar, o tocaba el piano y ahora no lo puede tocar. Cualquier cosa, porque todo eso está programado en nuestro cerebro. Nuestras habilidades están programadas en el cerebro. Bien, bueno, esto ya lo mencionamos. El cerebro puede seguir funcionando sin algunas de sus partes, no todas, hay algunas que son más esenciales que otras. Bien, vamos ahora a la gestión. Vamos a conectar. Nicolás Oberti pregunta, ¿la personalidad estaría en el límbico o neocórtex? En todos. La personalidad está en todo. Por ejemplo, opiniones racionales. Por ejemplo, a mí me preguntan, o le pregunto a una persona, ¿qué opinas de la economía argentina? Y me dice, no, yo opino que en realidad, porque el desarrollismo, el comunismo, el capitalismo, tiene todas unas ideas razonadas, y eso es muy probable que esté programado en su neocórtex, porque esto es un razonamiento. Ahora, si uno dice, ¿dónde está programado su forma de sonreír? Eso lo más probable es que esté programado en su sistema reptílico, en el complejo reptílico. ¿Y dónde está programado sus reacciones a, por ejemplo, una bandera, reacciones a un símbolo, reacciones a un grupo político o reacciones a una persona de la cual está enamorada? Todo eso que es más emocional está programado en algún nivel del sistema límbico. En todos lados hay programas porque es un hardware. Piensen, un cerebro físico, es una gelatina, es como una red de cableado. Entonces, todo lo que ahí está establecido es fijo, no es flexible. Se puede cambiar con el tiempo, cambiando el pensamiento, después cambia el cerebro, pero en el momento tiene una forma. Y esa forma determina cómo caminás, cómo te sentás, cómo mirás, si tu mirada, si tenés un buen contacto visual o si tu mirada es media tímida, si sos tímido o si no sos tímido, todo eso está programado en el cerebro. Con lo cual, ven, programando el cerebro pueden cambiar todo, pueden cambiar su personalidad de punta a punta. Pueden transformarse de una persona súper tímida a una persona súper extrovertida. ¿Cómo? Reprogramando el cerebro.
¿Y cómo reprogramo el cerebro? Practicando las conductas que quiero adoptar. Así de simple. Si una persona tímida se anima a adoptar conductas más arriesgadas, caraduras, más extrovertidas, y las mantiene a la fuerza, bueno, va a reprogramar totalmente su cerebro y va a cambiar su personalidad. O sea, la personalidad es algo que se puede cambiar. Se formó en la infancia, obviamente, cuando nuestro cerebro y nuestra mente se programaron totalmente por las influencias externas de nuestros padres, el entorno, la escuela, la cultura. Se programó y se nos programó una personalidad, una serie de gustos, preferencias, estilo personal, forma de hablar, forma de mover, forma de gesticular. Hay personas que gesticulan mucho y personas que no gesticulan absolutamente nada, y eso está programado en su cerebro. Todo es como una computadora que dice cómo vos sos. En realidad no es cómo sos, sino es cómo te manejás. Cómo somos es algo más elevado que, bueno, dejaremos para otra charla. Bien, Carlos Andrade dice, ¿dónde se encuentra la memoria de corto y largo plazo? Bueno, eso es algo que nos llevaría un rato clarificar. No es tan simple que esté aquí o esté allá, pero sí es verdad que hay una relación bastante comprobada entre el sistema límbico y la memoria a largo plazo. Entonces, distintos daños en distintas zonas del cerebro pueden impactar en nuestra memoria, en recuerdos que pueden ser más de corto plazo o más de largo plazo. José Figueredo dice, ¿la privación de sueño afecta las capacidades supervisoras y las funciones cognitivas? Y sí, creo que lo debes haber comprobado, ¿no? Si alguna vez te pasaste una noche sin dormir, otra noche sin dormir y vas a estudiar algo, a leer algo, no entendés nada, estás quemado. O sea, porque la noche y el sueño son ya como dijimos, es un proceso de limpieza de la mente y del cerebro. Incluso los sueños. Los sueños son un mecanismo que te permite limpiar, procesar situaciones que no pudiste procesar durante el día, o por ejemplo, es muy común que una persona tenga ciertos deseos insatisfechos de cosas materiales o de relaciones y que sueñe repetidamente con eso, porque esa es una forma de calmar a la persona. Una muy típica es, por ejemplo, una persona que está en pareja, la pareja se rompe, pero esa persona quiere volver a establecer esa pareja, quiere volver con su ex, pero no puede, no se da, no hay posibilidad. Entonces es muy probable que esa persona a la noche sueñe que se reconcilia con su pareja, porque esa es la forma en que se puede calmar un poco y durante el día poder funcionar. Si no dormimos, si no soñamos, bueno, es muy probable que terminemos en el psicólogo, o sea, con una neurosis fuerte y tal vez teniendo que tomar algún calmante, porque no estamos haciendo la limpieza diaria necesaria de nuestra mente. Bien. María Cecilia dice, ¿el mal de Alzheimer puede ser hereditario? Eso yo, la verdad, no te lo puedo afirmar. No creo que nadie lo pueda afirmar. Yo en principio creo que no, por lo que he estudiado, pero realmente no puedo darte creo que nadie puede determinarte que es hereditario o no. Yo creo que casi nada es hereditario. Creo que lo que se desarrolla en nuestra vida tiene más que ver con nuestra conducta en la vida. Y sí es verdad que si en nuestra infancia vivimos en un grupo familiar donde las enfermedades se hablan o se teme mucho a las enfermedades, eso sí genera una influencia que en realidad no es hereditaria, es cultural. O sea, una persona que crece en una familia muy hipocondríaca, temerosa de las enfermedades, normalmente adquiere ese temor. Y normalmente esa persona va a ser más débil durante la vida o va a agarrarse muchas enfermedades que otras personas no, simplemente por la influencia de sus padres, por la influencia de su madre, que es una influencia totalmente inconsciente, ¿no? No es que los padres quieran afectar al niño. Pero si una madre está todo el día, el niño, ay, cuidado, la fiebre, ay, te enfermas, te vas a enfermar, no te vas a resfriar, no te metas al agua que te vas a enfriar, abrigate, no, te va a hacer, no comas eso, no. Bueno, ese chico probablemente de grande va a tener 80.000 enfermedades que uno dice, ¿por qué? Porque de niño le programaron que las enfermedades están y que está lleno y que son muy fáciles de agarrar y que el riesgo es altísimo.
Otro chico nació en el medio del campo, la madre le dijo, anda a jugar, vino, un día se cayó de un árbol, le dijo, no es nada, y el pibe se levantó y es como un roble ese chico. Ese chico es, no sé, un superhéroe, no, nunca le pasa nada, o sea, no se agarra nada, es inmune a todo porque ese funcionamiento mental y esa influencia mental en la infancia le incrementa su sistema inmunológico, porque su mente dice, bueno, yo no tengo ayuda de nada, yo necesito defenderme. Entonces el cerebro y su mente generan un sistema inmunológico más poderoso, porque ese es el mensaje que reciben del entorno. Necesito el sistema inmunológico yo. Que es bastante parecido a lo que pasa con conductas más visibles de los chicos. Los chicos, cuando no son tan sobreprotegidos, se vuelven más independientes, más capaces, más inteligentes, más hábiles. Y si son muy sobreprotegidos, se vuelven como más inútiles, digamos, más temerosos y probablemente, si también existe este efecto que mencionamos, más propensos a las enfermedades. Bien. Nicolás dice, dígame si me salteo alguna pregunta. Nicolás dice, el creer en algo, sea religión, fuerza del universo, etcétera, puede que sea un remedio para ciertos malestares físicos, mentales, y esto sea una cura reprogramando su cerebro. Sí, por supuesto, la creencia cura. No sé si conocen el fenómeno denominado efecto placebo. Si una persona cree que algo le puede hacer bien, la realidad es que le va a hacer bien. ¿En qué medida? En la medida de su creencia. Si su creencia es total, es probable que eso lo cure totalmente. Por ejemplo, si a una persona le dan una pastilla, que es un caramelo, no importa, no es remedio, no hay una droga, no hay nada. Le dan un caramelo, pero se lo da su médico de cabecera, de confianza de toda la vida, un médico que curó a toda su familia y que él tiene fe ciega en ese médico, y ese médico le dice, tomate esta pastilla y se te va a ir el dolor de cabeza. La probabilidad es 99% de que tome la pastilla y se le vaya el dolor de cabeza. No por un efecto físico, sino por un efecto mental cerebral. La mente dice, esto me va a curar, lo baja al cerebro y dice, esto me va a curar, entonces el mismo cerebro genera la curación, genera las sustancias necesarias para corregir esa situación. Y en realidad eso es lo que se llama la curación por la fe. ¿La fe de qué? De esa persona en su médico de cabecera. Y este fenómeno está totalmente comprobado, no es ninguna locura esotérica ni de autoayuda, es algo totalmente científico, funciona de esa manera. La creencia cura. Bien. Devlin dice, el cerebro reptiliano, es decir, las reacciones son heredadas, ¿no? No se influyen por el contexto. Vi un estudio que decía eso sobre las emociones y que se diferencian de los sentimientos. Bueno, en realidad las reacciones del complejo reptílico son parte, podríamos decir, de fábrica, como por ejemplo la reacción a llorar si tengo hambre, eso no necesito que me lo enseñen, o ciertas reacciones, por ejemplo, si toco algo muy caliente, saco la mano, no me tiene que enseñar mi mamá, saca la mano, porque cuando siento algo caliente y siento que me quemo, ya hay un programa de fábrica que está para nuestro cuidado personal y para nuestra defensa. Ahora, poner los dedos en el enchufe, no viene en mi sistema complejo reptiliano que yo no tengo que poner los dedos en el enchufe porque no lo sé. De hecho, todos los chicos casi lo hacen. Por eso existen los protectores, ¿no? Que tapan los agujeritos. Entonces el chico va gateando y lo primero que hace es meter el dedito en el enchufe. Entonces eso la madre se lo tiene que enseñar, se lo tiene que programar. Esperemos que se lo programe bien, ¿no? Porque si se lo programa con un cachetazo, el chico lo va a entender, pero también va a programar una serie de problemas. Va a programar miedos excesivos a, no sé, a probar cosas nuevas, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar ahora en un momento. Entonces, si la madre le quiere programar bien, le va a decir, mirá, no, esto no, y va a tratar de poner más una protección en vez de tratar de asustarlo. ¿Está bien? Entonces tapará todos los agujeritos de electricidad y dejará que el chico toque lo que quiera. Eso es lo ideal, que el chico esté en un ambiente protegido y pueda hacer lo que quiera. No que la madre esté diciendo, no, esto no, porque eso va a generar una programación temerosa.
Le va a programar miedos, muchos miedos. Bien, entonces la respuesta a tu pregunta es que parte viene de fábrica, parte se programa. Y la parte que viene de fábrica en realidad es bastante correcta en general, porque es como natural, es necesaria. Pero después la que se programa no. La que se programa puede ser muy diferente para cada persona y para una persona puede ser una programación muy restrictiva que le genera un montón de miedos, un montón de prejuicios innecesarios y otra persona se programa de manera más razonable, más liviana y lo que le permite una vida mejor. Mariana Lorena dice, el estrés también afecta al cerebro y eso ocasiona problemas. Esto es cierto, pero claro, ¿qué es el estrés? El estrés es miedo, es una forma de miedo y si se mantiene en forma sostenida, daña todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando una persona tiene miedo por una situación, todo el cuerpo se pone en una situación de defensa. Eso significa que se pone más rígido, los músculos se preparan para luchar o correr, hay más sangre, va toda la sangre a las partes del cuerpo que se necesitan para defenderse, se aceleran los latidos del corazón, se eleva la temperatura del cuerpo cuando hay miedo. Porque estoy, por ejemplo, en la calle y, no sé, me vienen a asaltar y yo quiero escapar. Bueno, lo necesito eso. El miedo le da a todo el cuerpo como un superpoder, le da como más fuerza para poder escapar, para correr más rápido, para estar más atento. Es como que te pone los pelos de punta como para poder reaccionar en esa situación. Eso está perfecto, o sea, si tenés miedo, podés reaccionar bien y después se te va el miedo y te relajás. Pero el problema es que el estrés genera un miedo que no se va nunca. O sea, estoy estresado de noche, de día, de noche, de día. Es como si estuviera todo el tiempo en un examen. ¿Vieron cuando ustedes entran a un examen? Bueno, los alumnos que estén conectados, cuando ustedes van a dar un examen, sienten como una presión, el estómago cerrado, no tienen hambre, no tienen ganas de ir al baño. Todo eso lo hace el cuerpo y lo hace el cerebro. El cerebro cierra todo. Dice, acá se acabó, acá hay que hacer un examen, no puedo tener ganas de ir al baño, no puedo tener sed, no puedo tener hambre, no puedo desconcentrarme con nada. Es más, hasta si me duele algo, a lo mejor hasta te apaga el dolor, por más que el problema siga estando, porque necesita que vos te concentres en algo muy importante que tenés que hacer. Una vez que salís del examen, si te relajás, ahí te agarra hambre, sed, tenés ganas de ir al baño, todo junto, porque estaba todo como detenido. Ahora, si una persona tiene ese miedo pre-examen, ese miedo lo tiene todo el tiempo, leve pero continuo, bueno, eso es el estrés. Entonces, todo el tiempo necesitas agua y no tomas agua. Todo el tiempo necesitas ir al baño, no vas al baño. Todo el tiempo necesitas descansar, no descansás. Todo el tiempo necesitas relajarte, aflojar los hombros, no aflojar los hombros, están siempre así. Y así. Entonces esa persona, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Y obviamente se va destruyendo, porque está sujeto a presión permanente. Una cosa es me pongo a presión para jugar un partido de tenis y después cuando salgo me relajo, me baño, como, la paso bárbaro y eso es buenísimo, un ejercicio. Ahora, si estoy todo el día tenso jugando un partido de tenis, las 24 horas del día, todos los días, y bueno, un día el cuerpo dice basta. Bien, estoy respondiendo de manera rápida, espero porque quiero completar el material que vamos a ver hoy, sobre todo el tema central, que es la influencia de todo esto en la gestión. Eh, Perdón, bueno, leí la pregunta de Mariana. Natalia dice, ¿las capacidades de liderazgo estarían y se desarrollan en la neocorteza? En realidad eso es un poco más complejo. Las capacidades de liderazgo se deben desarrollar en un nivel que está por encima del cerebro y después deben programarse en el cerebro como habilidades de comunicación. Por ejemplo, una de las habilidades centrales de liderazgo es la habilidad de oratoria. O sea, ¿qué diferencia un líder de alguien que no es líder? Muchas cosas, pero una fundamental es la oratoria. Y la oratoria tiene mucho que ver con la gesticulación y con la expresión facial y con la cara de líder, digamos. Perfil de líder, postura de líder, prestancia de líder. Y todo eso está programado en el cerebro. O sea, hay personas que cuando dan un discurso están así, bueno, sí. Hay que hacer un proyecto, muchachos, no sé si se puede.
¿Piensan que se puede hacer este proyecto? ¿Tienen ganas? Bueno, ese no es un líder, ¿está bien? No es Gladiator, no es Leónidas, no es así. Leónidas dice, esto es Esparta, ¿está bien? O sea, tiene una prestancia de líder que uno dice, ¿por qué es distinto a otra persona? Cerebro. Está programado distinto su expresión facial, cómo se mueven las cejas, su seriedad, la mirada penetrante, la forma de manejar los puños cuando habla o los brazos, cómo utiliza los brazos al hablar, cómo se para, toda su postura física es de líder. Y todo eso está programado en el cerebro y se puede aprender. Eso es lo bueno, se puede aprender. Claro que todos nosotros ya lo aprendimos en la infancia, tal vez mal, en general todos mal. Por eso muchos somos tímidos o introvertidos, jamás podemos tener esa personalidad de Leónidas o de, Terminator, no, quien dije, Gladiator. No tenemos esa personalidad, porque mamita nos dijo, no, cuidado, nene, come la papa, o sea, nos educaron de una forma que nos hicieron temerosos, nos hicieron como con exceso de cuidado, con que la calle, no cruce la calle, no subas al árbol, que esto no se puede, que la calle es peligrosa, que la noche es peligrosa, que el trabajo es peligroso, que el tren es peligroso, que el colectivo es peligroso, que la gente es peligrosa, que el vecino es peligroso. Bueno, ¿se imaginan toda esa programación y esa letanía desde los 0 años hasta los 15, 18 años? Quedamos así, como quedamos. No somos Gladiator, pero podríamos serlo. Pero para eso tenemos que borrar todo eso que nos programaron, que son limitaciones, son pensamientos limitantes que se grabaron a todo nivel en nuestro cerebro. Hay que borrarlo, nada más, basta, no existe más. Después, bueno, otro día si quieren podemos profundizar sobre cómo borrar eso. Esto yo se los puedo decir ya no de un punto de vista académico, ni de profesor, ni de nada. Esto yo lo descubrí en mi vida hace 30, 40 años, cuando era adolescente, y lo empecé a borrar. Me di cuenta que esto pasó, no sé por qué. Tal vez tuve suerte, no sé, pero cuando era un preadolescente ya me di cuenta de que yo tenía una programación que no servía para nada, que era un desastre. Y ahí la empecé a borrar. Me llevó mucho tiempo. No digo que haya borrado todo, pero borré muchísimas locuras que tenía en mi cabeza, temores totalmente innecesarios que te impiden hacer cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas en la Argentina tienen programado la idea de que no pueden poner una empresa, de que no, poner una empresa, o que los empresarios son malos, están programados, que no, una empresa es imposible. Tienen programaciones que son totalmente destructivas, que no se puede hacer nada, tienen prácticamente programado, y por eso no hacen nada y van a pedir, ayúdenme, porque creen que no pueden hacer nada, cuando en realidad pueden hacer lo mismo que cualquiera. Simplemente tendrían que eliminar las limitaciones que les fueron grabadas en su mente. Bien. Kate Chávez dice, ¿la meditación podría ser una manera de programar el cerebro? Sí. Es más, la meditación es una forma de borrar el cerebro, que es mucho mejor que programarlo. Dejarlo libre para poder ser más flexible. Dejar solamente las programaciones ultra básicas que tienen que ver con el manejo del cuerpo, la salud, reacciones de defensa útiles, como por ejemplo levantar la mano si viene una piedra o cerrar los ojos si voy a chocar, o que se achiquen las pupilas si hay mucha luz. Todas esas son reacciones de las partes más manejadas por las partes más automáticas del cerebro, que algo me olvidé decir, el cerebro no termina en el reptílico, después está la médula espinal. ¿Está bien? Y también ahí hay control o centros de control de movimientos automáticos. ¿Está bien? Es como un sistema completo. No es la idea entrar en los súper detalles biológicos o anatómicos, sino dar el concepto. El cerebro maneja los procesos automáticos del cuerpo y si queremos mejorarlos, los tenemos que reprogramar. La meditación es una forma de borrar lo innecesario y de volvernos naturales. O sea, de volver a la naturalidad de un niño, por ejemplo.
Un niño que quiere probar todo, que quiere jugar con todo, que es abierto, que no tiene racismo, no tiene prejuicios, no tiene rechazo por nada, se hace amigo de todos, le gustan todos los juegos, le gustan todas las comidas, le gustan todos los caramelos y se lleva bien y está todo el día riéndose. El niño sano, podríamos decir. Ese es el paradigma de persona que ha borrado todas las programaciones de la sociedad, que son la gran mayoría, 99%, restrictivas. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, peligroso, peligroso, feo, malo, sucio, obsceno, malo, prohibido, 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 no se debe, anticultural, antirreligión, anti esto, anti lo otro, no podés, no podés, no podés pisar el pasto, nada. Esas son las programaciones de la sociedad que hacen de ese niño feliz, que jugaba con todo el mundo, que no tenía cero timidez, que era hermoso verlo todo el día muerto de risa, bromeando, jugando, todo le venía bien. Bueno, de golpe se transforma en un adolescente todo conflictuado, triste, sufriente. ¿Y qué pasó? Pasó la planadora de la sociedad y todas sus influencias. De los medios, del marketing, de la familia, porque la familia tiene buena intención, obviamente, pero ya fue programada también, entonces lo que hace es transmitir su programación. No lo pueden evitar. Paola dice, generalmente se recomienda la capacitación en inteligencia emocional cuando uno se encuentra en posiciones de liderazgo. ¿Cuáles son las ventajas de esta capacitación en la posición? Es esencial. La capacitación en inteligencia emocional no es ni más ni menos que el entrenamiento de poder manejar las emociones. Y las emociones o los mecanismos de conducta que generan las emociones están programados en el cerebro, principalmente en el sistema límbico. Y ahí están programadas nuestras reacciones emocionales. Por ejemplo, si yo soy un líder o gerente en una empresa y cuando me dan una mala noticia me pongo triste y se me nota y lloro, bueno, no puedo ser líder. No puedo. Esto es como si, no sé, fuera Leónidas en la película 300 y le dicen, Leónidas, ¿sabés que viene el ejército enemigo? ¡Ay! ¿Y cuántos son? ¿Son muchos? Sí, son 10 veces más que nosotros. ¡Ay, qué barbaridad! Vamos a perder. Bueno, si reacciona así, que es una reacción emocional, obviamente eso no sirve. Eso es una desinteligencia emocional. Si él reacciona así y sus soldados lo ven, bueno, no van a poder pelear, los soldados van a escapar, es decir, con este jefe, ¿qué podemos hacer? Se van y ya se perdió, o sea, se pierde por abandono, porque el líder tiene una reacción emocional que no sirve. La inteligencia emocional, ¿a qué se refiere? Es el manejo inteligente de las emociones. Tiene que ver con aprender a generar las conductas a partir de emociones, las conductas adecuadas a la situación. Por ejemplo, si estoy al mando de un ejército y viene un ejército que es más grande, yo me tengo que dar vuelta y decirle a mi gente, acá les vamos a ganar porque nosotros somos más. Somos menos en cantidad, pero somos mucho más como luchadores o no sé, cualquier cosa, no sé, pero va a generar un discurso con mucha energía, lo que se llama una arenga militar o deportiva, para levantar el ánimo de toda la gente. Y uno dice, pero el líder tal vez tenía miedo adentro. Sí, puede ser, pero si es emocionalmente inteligente, no va a mostrar el miedo. Muchos de nosotros no somos emocionalmente inteligentes y por eso mostramos nuestras emociones en cualquier momento y en general son perjudiciales, o sea, son inconvenientes, te arruinan la situación en casi todas las situaciones. Por ejemplo, si vas a dar un examen y mostrás que estás súper nervioso, bueno, y es un examen oral, a lo mejor estás súper nervioso, pero si tenés inteligencia emocional vas a tratar de que no se vea eso y que te vean seguro y bien parado y asertivo, entonces te van a poner un 10. Ahora, si el profesor te ve que estás así, a lo mejor sabés lo mismo que el otro, pero no te va a poner un 10, porque piensa que no sabés. Se da cuenta que vos creés que no sabés, ¿entiende? Y lo estás convenciendo a él también. Bueno, inteligencia emocional es eso, es aprender a mostrar las emociones que convienen, que sirven, que ayudan a la situación, en un examen, en un accidente, en una situación empresaria, donde se necesita seguridad, donde se necesita un líder, hay que actuar como líder, no podemos actuar como el asustado. Bien.
Soledad dice, la biodescodificación tiene que ver con lo que hablaba de programar el cerebro. Sí, totalmente. Es lo mismo en realidad. Lo que pasa es que es un nombre con copyright. ¿Está bien? Hay muchísimos nombres y muchísimas técnicas que tienen copyright, que en realidad son nombres que alguien inventa para vender algo. ¿Está bien? Y fíjense que en todo lo que es neurociencias esto está muy de moda. O sea, mucha gente ahora habla de el neuroliderazgo, la neurooratoria, la neuroventa, o la neuroventas, o el neuromarketing. ¿Por qué? Porque vende. Porque la palabra se asocia a algo complejo que tiene que ver con el cerebro, la mente, y que es misterioso, o genera un poco de misterio, y vende. Pero la realidad es que eso es marketing, porque marketing y neuromarketing es lo mismo. Ventas, neuroventas es lo mismo. Siempre desde que existe la venta en el mundo, de la época de los fenicios, el que decide la venta, la compra, el que decide una compra es el cerebro de la persona. Por eso el cerebro y la mente, recuerden, el software y el hardware, que es como un sistema conjunto. Los pensamientos fluidos que nosotros podemos manipular y el cerebro, que es el soporte físico de esos pensamientos. Pero fíjense que hay un gurú que anda dando vuelta por ahí que dice, no le venda a la gente, véndale a la mente. Como uno dice, ¿y a qué le venía vendiendo? Siempre se le vendió a la mente, porque la mente siempre fue la que decide, la mente y el cerebro decide si compra o no. Cualquier vendedor que está ahí detrás de un mostrador tratando de venderle un pantalón a un cliente, está apuntando a que la mente y el cerebro del cliente digan sí. Y eso fue siempre así, desde hace miles de años, no es nuevo. Lo que pasa, bueno, ahora tal vez es como que hay más conciencias, uno se va enterando de que realmente el cerebro tiene un rol mucho más importante, pero siempre lo tuvo. ¿Está bien? No justifica cambiarle el nombre a las disciplinas, porque las disciplinas siempre apuntaron a estudiar los efectos psicológicos, el marketing, la publicidad, el liderazgo, la comunicación organizacional. Todos son fenómenos de gestión o procesos de gestión que apuntan a influir sobre la gente, a cambiar, a mejorar sus conductas. Y para eso tienen que llegar al cerebro y llegar a afectar al cerebro y a modificar el cerebro, porque si no la conducta no cambia. Tomás dice, muchas personas sienten presión o miedo a la hora de dar un discurso o hablar en público. ¿Esto afecta al liderazgo de la persona? Por supuesto. Un líder tiene que hablar en público, es como decir un tenista, tiene que sacar con la raqueta y sí, no puede no sacar, no puede jugar. Un líder casi lo que hace todo el tiempo es hablar en público. Y va a tener más liderazgo, más influencia, menos influencia en función de cómo hable, en función de su oratoria, su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal. Y todo eso está programado en su cerebro. Y si la persona quiere, lo puede mejorar. Para mejorarlo tiene que reprogramarse. Para reprogramarse tiene que borrar lo que tiene y programar nuevas formas más efectivas de comunicación. Y eso se puede hacer practicando con un coach, haciendo un curso de oratoria o de neurooratoria, si quieren, o de liderazgo o de neuroliderazgo, si quieren, que es lo mismo. ¿Está bien? Jessica dice, al escuchar los discursos de quienes nos gobiernan, la forma de comunicar es una opinión, genera una reacción emocional negativa en el público y una programación de un futuro incierto y hasta de miedo. Bueno, eso es interesante y es totalmente aplicable a lo que vamos a ver ahora. Es verdad que hay algunos gobernantes en este país y en otros países que cuando hablan generan un impacto negativo en ciertas personas. En su grupo de seguidores no. O sea, en distintos grupos generan distintas reacciones. Y esas distintas reacciones dependen de la programación de nuestra mente y nuestro cerebro. Por eso, un líder inteligente lo que hace siempre antes de hablar, antes de dar un discurso, es pensar en cómo es la estructura cerebral y mental de la gente a la que le va a hablar. Y tratar de armar su discurso en función de eso, para que el discurso penetre y no sea rechazado.
obviamente, como vemos, muchos discursos a veces son rechazados, y eso se debe a que no conocen estos detalles o estos efectos de nuestra mente y nuestro cerebro que pone barreras a lo que viene de afuera, si lo que viene de afuera no coincide con lo que ya tenemos programado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que un buen publicista lo va a tener en cuenta esto. Si hace una campaña publicitaria, va a decir, pará, ¿cómo hacemos la campaña publicitaria? ¿Qué mensajes mandamos? ¿Qué persona contratamos para que mande los mensajes? Y es un mensaje para jóvenes, para que compren, no sé, una nueva tecnología para escuchar música. Bueno, vamos a contratar a, no sé, a Mirta Legrand para que haga la publicidad. Y no, hermano, no. No va con el modelo mental, con la programación que tienen estos chicos. Pensá en una figura que sea admirada por los chicos. Y un speech que tenga que ver, que tenga el vocabulario de los chicos y que esté adaptada a su mente y a su cerebro y a su programación, a su cultura, porque si no, no va a entrar el mensaje. Bueno, los publicistas lo saben. Los marketineros lo saben un poco menos. Y a veces los líderes de las empresas no lo saben tanto, y los líderes de gobierno a veces tampoco. Entonces generan discursos que chocan, porque no están pensados en función de lo que la gente tiene ya grabado en su mente, y que es el juicio. O sea, genera los juicios, ¿no? Bien, bueno, sigamos. Acá en el slide, como ven, en muchos de procesos de gestión organizacional, la clave del éxito es generar comunicación que impacte en el cerebro de la gente y genere los cambios de conducta que deseamos. Esto es general para muchísimos procesos de gestión organizacional. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, procesos organizacionales o de gestión organizacional que requieren influir sobre la gente. O sea, sobre la mente, cerebro de la gente, porque si no influimos ahí, la gente no va a cambiar. El liderazgo, y ya vimos varios ejemplos. Si yo soy líder, tengo que hacer que la gente me siga. Para que la gente me siga, tengo que lograr que en su cerebro digan OK. Y para lograr eso, tengo que lograr entrar en su cerebro con mensajes que les sirvan, que estén totalmente adecuados a su estructura mental cerebral. Bien, conducción de equipo es lo mismo, porque eso es lo que hacen los líderes. Para poder guiar a un equipo, yo necesito que el equipo me acepte. Y para que el equipo me acepte, yo tengo que hacer lo que sea para poder ingresar en su cerebro y en su mente con mi comunicación. Porque si mi comunicación no está adaptada a su sistema cerebro-mente, va a ser rechazada. Así de simple. Y yo voy a decir, hagan esto y van a hacer otra cosa. Y voy a decir, hagan esto y van a hacer otra cosa. Que tiene que ver con la pregunta de Jessica recién, el comentario de Jessica. Si la comunicación que yo genero no está adaptada al sistema cerebro-mente del que la recibe, entonces no va a entrar. No va a ser considerada, no va a ser tenida en cuenta, no va a servir, no va a cambiar nada. Bien, gestión de recursos humanos es esto. ¿Qué es gestión de recursos humanos? Es un conjunto de acciones para guiar las conductas de las personas hacia los objetivos de la organización. Bueno, esas acciones que tienen que ver con comunicación interna, con la tarea de todos los jefes y dirigentes de la organización, más los planes de motivación, de incentivos que genere recursos humanos, todo tiene que estar diseñado a la medida de la mente y el cerebro de los distintos grupos, porque si no, esos mensajes no entran y esas acciones no sirven y lo que se pide no se hace. Así de simple. No llega, no se aceptan, no hay cambio, no hay innovación, no hay mejora, no hay nada. La comunicación interna, bueno, es una herramienta esencial de la gestión de recursos humanos y aplica totalmente lo que estamos diciendo. Si yo soy empleado en una organización y de arriba me bajan un mensaje que a mí me cae horrible, lo odio, y bueno, no voy a hacer nada. ¿Y por qué lo odio? Y porque los de arriba no se dieron cuenta de cómo es mi mente, cómo es mi cerebro y qué mensaje me tenían que bajar. Me bajaron otro, o me lo bajaron en otra forma, o me lo bajaron de una forma que yo no lo puedo digerir. Y si yo no lo puedo digerir, entonces no lo voy a hacer. Y los que se perjudican somos todos. Por supuesto que esa responsabilidad está en los de la gestión, los de arriba, que tienen que aprender a utilizar esto y a saber cómo funciona nuestro sistema cerebro-mente, que es una máquina de rechazar cosas. O sea, nuestro sistema cerebro-mente rechaza todo, menos lo que le va bien.
Y entonces, ¿qué es lo que le va bien? Ese es el único canal que tenemos para comunicarnos con las personas. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo influyen los 3 niveles en esto que estamos hablando. Bien, marketing, ventas son otros procesos que necesitan de esto. Cuando una empresa vende al mercado, necesita entender el cerebro-mente de los clientes, de los consumidores. Si no, no voy a saber cómo hacer el packaging, cómo hacer la publicidad, qué palabras usar, qué colores usar, qué logotipo cae bien, qué logotipo cae mal, cómo me conviene hacer la publicidad por televisión, por radio, qué canal utilizar, uso redes sociales, uso afiches. Todo lo tengo que adaptar a la mente cerebro del destinatario, si yo quiero que sea efectivo, que entre. Y si no, no va a entrar. En la docencia es igual, fíjense, cuando un profesor dicta una clase, tal vez con mucho conocimiento, pero su forma de comunicarse no es adaptada al sistema mente-cerebro de sus alumnos, y bueno, ese profesor no va a poder enseñar mucho y los alumnos van a decir que ese profesor no se entiende o que no les gusta o que directamente es insoportable o es aburrido o lo que sea, porque faltó este proceso de adaptación que se llama sincronización en comunicación, que es adaptar lo que yo hago al cerebro-mente del otro para que lo pueda tomar, para que no lo rechace. ¿Está bien? Y esto aplica a cualquier relación interpersonal prácticamente. Cambio cultural, bueno, ahí ya traíamos más en detalle, pero el proceso de cambio cultural es básicamente un proceso de comunicación, con lo cual va muy asociado a comunicación interna. Y relaciones públicas va muy asociado a comunicación externa. Siempre hay un destinatario y siempre hay una audiencia y siempre hay un público al cual tenemos que adaptarnos. Y no al público, sino a los pies del público o a la mano del público. Tenemos que adaptarnos al cerebro-mente del público, que es el que va a procesar la comunicación. Bien. Entonces, fíjense, cada vez que imaginen que estos dos que están a la izquierda son dos jefes, ¿no? O dos gerentes o gente de recursos humanos que quiere influir sobre la persona de la derecha. Entonces, para influir, para convencerlo de que trabaje mejor, de que estudie, que se capacite, que se suba al cambio, que acepte el cambio, que no resista el cambio, que colabore, que progrese, que trabaje más, que sea más dedicado, que sea más puntual o que sea más cumplidor, etcétera, para eso le van a mandar comunicación, o sea, acciones comunicacionales estratégicas, que son acciones comunicacionales orientadas a ese objetivo. ¿Y ese objetivo qué es? Que la persona mejore en su funcionamiento, se adapte al nuevo contexto, se adapte a nuevas tecnologías, acepte nuevas herramientas tecnológicas, acepte nuevas herramientas de inteligencia artificial o lo que sea que la empresa necesite y esté implementando para mejorar y para el bien de todos. Entonces, para que esa persona acepte lo nuevo, se lo van a pedir, le van a mandar mensajes de distinta forma y esas son las acciones comunicacionales. Ahora, esa persona va a tener barreras, va a ofrecer barreras mentales, cerebrales a todo lo que le llegue. Y esas barreras, ¿por qué están dadas? Por los 3 niveles del cerebro. Entonces, acá en el siguiente slide vamos a ver cómo funciona esto. O sea, ya vimos la estructura del cerebro que hay en cada uno de los 3 niveles, algunas curiosidades sobre el cerebro que obviamente se relacionan casi con todos los aspectos de la vida, porque con el cerebro hacemos todo. Mente, cerebro, software, hardware, domina todo lo que hacemos. Nuestra pareja, nuestro trabajo, toco la guitarra, es con la mente y cerebro, no hay otra cosa. También con las manos, pero dirigidas por los directores de orquesta, que son la mente y el cerebro. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esos 3 niveles del sistema mente-cerebro se enfrentan a todo lo que les llega desde el mundo. Se enfrentan según cómo fueron programados en la infancia, ¿no? Por eso algunos aceptan ciertos mensajes y otros no los aceptan, porque depende de cómo fueron programados en la infancia y en la adolescencia. Por eso hay personas que en la infancia y adolescencia fueron programados muy flexibles, muy abiertos, y hoy son personas adultas, abiertos al cambio, innovadores, líderes, empresarios, emprendedores. Otros fueron programados muy temerosos
Entonces hoy resisten todo. Dice, esto no se puede, no quiero, no, nunca lo hicimos así, esto ya lo probamos, yo sé que esto no va a andar, pesimismo, etc. Todo eso tiene que ver con la programación que recibimos en la infancia. Fíjense cómo funciona. Para cambiar el cerebro-mente de una persona, generamos acciones de comunicación. Ahora, esas acciones de comunicación chocan contra la estructura del cerebro. Pero el cerebro, como vimos, tiene 3 niveles. Y uno de esos 3 niveles es más rápido. Entonces, ¿cuál va a chocar primero? Obviamente el más rápido. ¿Y cuál va a chocar último? El más lento. Porque el más rápido reacciona enseguida, el intermedio reacciona luego y el más lento reacciona último. ¿Está bien? Entonces, cuando generamos una acción comunicacional hacia cualquier persona o hacia 1000 personas, en todas las personas su cerebro, su sistema cerebro-mente reacciona y dice, a ver, ¿qué es esto? Y lo primero que evalúa, la primera parte de su sistema cerebro-mente que evalúa lo que viene, es la parte del cerebro reptiliano o el complejo reptiliano, asiento de nuestras barreras instintivas reflejas. ¿Está bien? ¿Y qué va a buscar? O sea, ¿qué es lo que va a intentar esa barrera? Y lo que va a mirar, primero va a rechazar todo lo que considere amenazante. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que va a considerar amenazante? Y lo que le haya sido programado como amenazante. Por ejemplo, si a una persona desde chico se le programó como amenazante todo lo que viene de Rusia, por decir algo, entonces si ahora la persona que habla es de Rusia, y bueno, eso para mí es amenazante. ¿Y por qué? Y porque me lo programaron así de chico. Es más, eso no lo sabe la misma persona. La persona siente un rechazo a todo lo que viene de Rusia, no sabe por qué. O siente un rechazo a todo lo que viene de un determinado tipo de empresas, o de una industria, o de un país, o de una raza, o de un idioma. No sé, hay personas, por ejemplo, en la Argentina que tienen rechazo al inglés. Si viene algo escrito en inglés, se dice, ¿esto qué es? Si está en español, está bien, ok. Y así, puede haber rechazo a cualquier cosa, porque depende de cómo fuimos programados. Y si mi familia, no sé, rechazaba todo lo que tiene que ver con el campo, por decir algo, bueno, si ahora me viene algo, una comunicación que tiene que ver con el campo o de una persona del campo, y bueno, me genera como un rechazo. ¿Y dónde está eso? No sé dónde está yo, pero si lo analizamos, está programado en nuestro cerebro y en los niveles más bajos, donde están nuestros prejuicios automáticos. En realidad prejuicios están en los 3 niveles, pero en el nivel reptílico están los prejuicios más rápidos, los que nos causan como un rechazo a nivel piel. ¿Vieron cuando ustedes dicen, esto no, me da como asco inmediato, instantáneo? Bueno, esos son barreras y rechazos que la gran mayoría son innecesarios y tontos y que nos limitan y que hacen que digamos no un montón de veces a millones de cosas que podríamos decir sí. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, 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 eso no, porque no, no, yo no puedo, no me gusta, no sé, no, nunca me gustó, no me enseñaron así, no, yo no acostumbro? ¿Qué es eso? Son todas programaciones. Y seguramente que 1000 veces podríamos haber dicho sí y haber aprovechado una oportunidad que no aprovechamos. Todo por las barreras que hay en nuestro sistema cerebro-mente. Bien, las barreras más bajas son las instintivas, cerebro reptiliano, la parte más antigua, ultra rápida, es como un rechazo animal, es el mismo rechazo que tienen los animales. Por ejemplo, si ustedes se le acercan a un perro y levantan un palo, y bueno, el perro va a salir corriendo. Bueno, nosotros también. Eso es un rechazo que está en el nivel del complejo reptiliano, ultra rápido. No, no necesito procesar, es un palo, ¿de qué color? Y ese palo, ¿lo habrá levantado para pegarme o lo habrá levantado porque está por limpiar el techo? No sé, no pienso. O sea, el cerebro automático me dice, rajemos de acá y salimos corriendo. Bueno, eso es una reacción automática. Ahora, el problema es que a veces escapamos, no a veces, la mayoría de las veces escapamos de situaciones que son buenas o que podrían generar una nueva aventura, un nuevo aprendizaje, algo lindo, algo novedoso, pero justamente lo novedoso genera amenaza. Ese es un criterio general. Todo lo que a una persona le resulta novedoso, para el cerebro reptílico es amenaza, porque es desconocido. Y si lo dejamos funcionar, entonces vamos a rechazar todo lo novedoso y nunca vamos a poder cambiar nuestros hábitos. O sea, el cerebro reptílico va a dictar tu vida y vamos a ser prácticamente como un animal de costumbre que toda su vida hace lo mismo.
exactamente lo mismo como ese perro que da la misma vuelta, hace pis en el mismo árbol y nunca cambia absolutamente nada, duerme en el mismo lugar, nunca se le ocurre, no sé, ponerse unos anteojos y ponerse a leer un libro, porque no, porque son totalmente instintivos con un toquecito emocional. No tienen la parte superior del cerebro como para ir aprendiendo más y modificando sus propias estructuras mentales cerebrales, que es algo que nosotros podemos hacer y los animales no. Nosotros podemos modificar nuestra propia estructura cerebral mental, entonces podemos transformarnos en otra persona si queremos. O sea, seguimos siendo un ser humano, pero con otra personalidad. No, los animales no pueden hacer eso. Es un perro, tiene comportamiento de perro, especie perro. Hay algunas diferencias, porque tienen, obviamente, no es que no tienen ninguna capacidad de programación, pero una diferencia muy menor. Nunca van a ver por ahí un cerebro, un perro que aparezca por ahí vestido de traje, con anteojo de sol, tocando la guitarra, porque se le ocurrió hacer eso, no. Digamos, su nivel, su grado de libertad para decidir lo que hacen es menor. Bien, la barrera instintiva es la primera que aparece. ¿Cómo hacemos para superar la barrera instintiva y no la tengo que violar? Si yo tengo que hablar con una persona y no quiero que la persona salga despavorida, tengo que hacer que su barrera instintiva no se asuste. Entonces tengo que mostrarme como no amenazante. Y formas de mostrarnos como no amenazante es tratar de mostrarnos como de la misma especie que esa persona. Vestimenta similar, estilo similar, gesticulación similar, expresión facial similar, altura similar, si está parado yo parado, lo más similar posible, y ese espejado, digamos, que es como una técnica para que la barrera instintiva de la otra persona no me rechace, eso se suele conocer como rapport. ¿Está bien? La parte instintiva de la otra persona lo que busca es que yo sea o similar a ella o como ella, o que tenga el aspecto que ella admira. Aunque eso ya entra un poquito más en lo emocional. Ahí se empiezan a mezclar las cosas. Pero o sea, si yo me acerco a una persona y mi aspecto es similar al de su modelo mental, entonces la persona me va a aceptar. Su parte instintiva no me va a rechazar, no va a sentir miedo. Fíjense que esto es muy claro en el mundo animal. En el mundo animal, un animal de la selva, si se acerca a otro animal de su misma especie, se acerca a la manada, no pasa nada. Ahora, si se acerca a un animal de otra especie, es posible que haya todo un rechazo y que la manada se corra y dice, no, este es de otra especie. Bueno, eso es lo mismo que pasa con las tribus urbanas, por ejemplo. Si ustedes, no sé, van a un boliche, una fiesta, y hay todo un grupo de personas de una determinada tribu urbana, y ustedes se acercan de traje, corbata, porque vienen de la oficina, no sé, y uno dice, yo soy una persona abierta, no me quiero relacionar con toda esta gente que son todos, no sé, dark, no sé, alguna tribu urbana bien característica, o son, no sé, fanáticos de Batman y están todos vestidos de Batman, porque es la secta de los Batmans, como la de Cha Cha Cha. Pero bueno, yo me acerco y no me importa, no tengo prejuicio. Entonces me acerco y me quiero relacionar con ellos, pero yo estoy todo de traje, anteojito, computadora, y los que están de Batman van a decir, ¿vos quién sos? Andate, salí acá, somos los Batman, el grupo, la secta de los Batman. Bueno, eso es un rechazo instintivo. También es una tribu urbana, no, es cerrada, ¿está bien? Obviamente eso no es lo que conviene ser. Nosotros conviene ser totalmente abierto, pero la realidad es que la mayoría de la gente no es abierta, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que saber, cuando nos dirigimos a un grupo de gente, que tiene programaciones instintivas que le generan rechazo a un montón de cosas y tenemos que conocerlas para poder evitarlas, para poder evitar ese rechazo. Bien, esa es la primera barrera, porque es la más rápida. Es la reacción animal de la persona. Inmediatamente lo que no me da piel, no lo quiero. ¿Vieron? Es muy común, por ejemplo, que en un boliche, en una fiesta, una mujer esté ahí parada tomando un trago y se le acerque un hombre y sin que abra la boca el hombre, la mujer se vaya y diga, no, mirá el que se me acerca no, me voy. Y uno dice, ¿cómo sabe que es una mala persona, no es una buena persona? No? Se alejó simplemente por verlo acercarse a 5 metros. Ese es un rechazo instintivo. ¿Por qué? Porque la forma de ese hombre, la expresión facial, la ropa, la forma de caminar, no encaja
con su modelo no amenazante, y resulta amenazante. Amenazante no significa que venga con un cuchillo en la mano, ¿está bien? Amenazante significa que es extraño. Entonces me da como una inseguridad y me voy. Esto lo habrán visto siempre. Obviamente es malísimo porque complica muchísimo las relaciones humanas. Pero bueno, hoy por hoy la gran mayoría de las personas tenemos ese problema. Yo, como les dije, hace muchos años que vengo tratando de borrarlo totalmente y borré muchísimo. Seguramente me falta, pero les recomiendo borrar toda esa locura que nos hace juzgar a las personas por variables que no tienen nada que ver y que a veces, y que no nos tomamos el tiempo de verificar. Porque si uno dice, uy, esta persona que viene me parece rara, pero vamos a escuchar a ver qué dice, y después resulta ser una persona excelente. Pero bueno, no está funcionando así nuestro cerebro. Nuestro cerebro en general gobierna, el cerebro reptílico gobierna el rechazo que sentimos a las personas y rechaza y listo. Y es muy difícil volver atrás. Para eso tenemos que, obviamente, lo ideal sería que podamos dominar nuestros rechazos para eliminarlos. Por eso hablaba de borrar, más que de reprogramar. Yo porque no quiero rechazos. No quiero programar otro rechazo. No quiero ningún rechazo. Quiero estar libre como un niño que va a la plaza y juega con todos. No, que va a la plaza y está viendo este sí, este no, aquel no, este no me gusta, mirá qué cara de esto, mirá qué cara del otro. Todas esas programaciones, el chico no las tiene. Entonces, no solo que es mucho mejor persona, sino que él es mucho más feliz, porque no ve un mundo continuamente complicado para él y que le molesta. Todo le agrada. O sea, ha eliminado sus propios rechazos. Bien, bueno, ese es el primer rechazo, instintivo. Luego viene el segundo rechazo, un poco más lento. Si superamos el instintivo, por ejemplo, porque yo me acerco a la persona y tengo el aspecto que la persona le cierra, entonces me acerco, hola, ¿cómo estás? Y no hay rechazo todavía. Pero ahora empiezo a hablar. O a lo mejor, fíjense, me acerco y cuando me acerco la persona ve que yo tengo acá en el saco un distintivo de un club o de una organización, por ejemplo, organización del Rotary Club. Tengo acá un distintivo del Rotary Club. Y resulta que esta persona, una chica, por ejemplo, con la que me acerco a hablar, tiene el padre que era presidente del Rotary Club, pero ella tuvo un problema muy grave con su padre. De hecho, no tiene relación, su padre se portó malísimamente mal con su familia, con su madre, entonces detesta todo lo que tenga que ver con el Rotary Club. Entonces yo me acerco, instintivamente no hay rechazo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero cuando ve mi distintivo del Rotary Club, la chica se le cambia la cara y me dice, ay no, disculpa, me tengo que ir. Y se va. Y uno dice, ¿qué pasó? No entiendo nada. Bueno, una barrera emocional. Sistema límbico, hay un valor ahí grabado en su mente que es Rotary Club prohibido. Y este tipo que se me acercó es del Rotary Club. Chao. Es inteligente, es honesto, es ético, trabaja, quiere ofrecerte el mundo, es multimillonario y te va a dar una vida espectacular. Nadie sabe, no importa, ya se perdió. Se perdió por un rechazo emocional automático a nivel del sistema límbico. Mandó la señal, no va. Y tal vez las amigas le dicen, che, pero anda, no habla, a lo mejor es una buena persona. No, no quiero saber nada. Es casi un trauma. Se dan cuenta que los programas son como traumas. Son rechazos ilógicos que tenemos a nivel instintivo, a nivel emocional y también a nivel racional, que es el que vamos a ver ahora. Como ven, el emocional viene un poco más lento. Fíjese, el rechazo instintivo puede ser a lo lejos. Veo a la persona, ya no quiero saber nada. El rechazo emocional necesito que se acerque y ver un poco más sus detalles y sus valores, o que incluso empiece a hablar. Por eso el rechazo del sistema límbico puede ser verbal o no verbal. El del cerebro reptiliano es más tirando a no verbal, es como animal. Veo la foto, no me gustó, chao. Ahora, el del rechazo emocional puede ser por una imagen, o sea, por algo no verbal, por ejemplo, este distintivo que hace asociar a la persona con algo que detesta. O puede ser porque yo empiezo a hablar y lo que digo no encaja con sus valores. Por ejemplo, digo, no, ¿sabes qué? Yo te quiero, me hago el fanfarrón, por ejemplo, y digo, porque yo siempre voy a cazar, porque yo soy una persona muy
muy viril, entonces voy a practicar caza en África y hago safaris, y la chica me mira así, y la chica es vegetariana, a favor del no maltrato animal, o sea, tiene un poco de conciencia, y obviamente me dice, bueno, disculpame, tengo que ir al baño, ahora vengo. Y va y nunca más apareció. Dije, ¿dónde está? Porque fíjense, la gente en general te rechaza y no sabes por qué. Porque siente el rechazo y no tiene ganas de ir a explicar, mira, te rechazo porque vos vas a cazar y yo detesto torturar a los animales. Bien, bueno. Y la última barrera es la barrera racional, que es la barrera lógica. O sea, repasemos. La barrera instintiva, rechazo gente solo por su aspecto o por su olor, por algo muy externo que no tiene nada verbal. Fíjense que en los animales eso del rechazo por el olor es clarísimo. La barrera emocional, rechazo personas porque no tienen los valores que yo tengo. Yo tengo una ideología, tiene otra. Me gusta esta raza, a él le gusta otra. O es de otra raza, no es de la raza que me cierra. O no es de la nacionalidad que me cierra. O me empezó a hablar y empezó a elogiar a un autor, a un poeta, y yo detesto a ese poeta, entonces ya no me gustó. O yo le empecé a hablar de, no sé, de Ikebana o del Feng Shui, y él me dijo, ¿qué es esa cosa, esa tontería de Feng Shui? No me gustó nada, que ataque mi valor, entonces afuera. Bueno, esos son los rechazos emocionales. Son más lentos, vienen después. Requieren analizar un poco más o hablar. Pero son relativamente rápidos. Apenas uno empieza a hablar, ya se da cuenta si encaja. Éticamente las personas encajan. Fíjense, el rechazo instintivo tiene que ver con lo estético más que nada. El rechazo emocional con lo ético. Y el rechazo racional con lo intelectual. ¿Está bien? En el rechazo racional, ¿cuál es? Bueno, supongamos que yo me acerqué, la persona no le generé ningún rechazo instintivo, después empecé a hablar, no hubo ningún rechazo emocional, pareció una persona normal, no, nada raro, nada que asocie con algo negativo, pero ahora la persona me empieza a ofrecer algo y pienso racionalmente y digo, no me cierra lo que me ofrece. O supongan que esto es un proceso de venta, o un proceso de marketing, o un proceso de liderazgo. ¿Está bien? Mi jefe, aplíquenlo a todo relacionamiento interpersonal y recuerden lo que vimos antes. Liderazgo, comunicación interna, marketing, publicidad, son todos procesos en los cuales una empresa trata de llegarle a un grupo de gente para cambiar algo, para que tomen una decisión favorable, para que mejoren, para que adquieran un producto, para que cambien su conducta. Bueno, en todos esos procesos se ponen a jugar estas tres barreras. Y si no las tenemos en cuenta, entonces esos tres procesos van a fallar. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de comunicación interna o soy jefe en una empresa, líder, y quiero que mi gente me escuche, entonces tengo que tener cuidado de no violar sus barreras instintivas, no violar sus barreras emocionales y proponer algo que les convenga. O sea, no violar sus barreras racionales, que son las más inteligentes, pero siguen siendo automáticas. O sea, son inteligentes, pero dice, yo quiero que mi jefe me proponga cosas que me sirvan. No sé, una mejor tarea, un cambio, un aumento, una promoción, vacaciones, día libre, dinero, algo simbólico, reconocimiento. Yo quiero algo que lógicamente me sirve. Bueno, eso es el nivel racional. Entonces, para aceptar a mi líder, yo tengo que aceptarlo a nivel instintivo, a nivel emocional y a nivel racional. Bien, bueno, gente, estamos en hora, no quiero pasarme. Veo una pregunta de Gabriela que dice, me fui una vez a un recital de Megadeth con ropa de oficina. No podían evitar mirarme, o sea, mirarla a Gabriela, al punto que tuvieron que preguntar qué hacía ahí que no encajaba. Bueno, es lo que pasa, eso obviamente lo tenemos que eliminar. Y pregunta, ¿qué hacías, Gabriela, en un recital de Megadeth? Bueno, obviamente a Gabriela le gusta Megadeth, me parece espectacular, excelente banda. Nicolás Oberti dice, ¿cuál es el remedio equivalente al rapport en el nivel emocional? En los tres niveles se aplica el rapport, solamente que el rapport se llama rapport en el nivel instintivo, asemejarnos a la persona, se llama sincronización emocional en el nivel emocional, que es no expresar ningún valor que choque contra la persona.
Por ejemplo, si sos hincha de Boca y la persona es hincha de River, bueno, no vaya con la camiseta de Boca puesta, porque probablemente si es muy fanática no te va, por lo menos no te va a recibir bien. ¿Está bien? O sea, los valores, algo importante es que los valores que nosotros tenemos, no hace falta andar con la bandera todo el día de mis valores y un sombrero con mis valores. No, los valores son algo personal, interno. Si ustedes quieren relacionarse bien con la gente, muchas veces los valores se los tienen que guardar y respetar el valor del otro. Lo que no significa cambiar los valores, yo no cambio mis valores. O tal vez sí, si detecto que un valor mío está mal. O sea, tampoco tengo que ser programado, ¿no? Los valores pueden ser inútiles en muchos casos o pueden ser erróneos. Está bien, valorar. Hay gente, por ejemplo, que valora la guerra, o valora la pelea, o valora las armas, le encantan las armas. Y si vos vas a hablar con una persona que le encantan las armas y sacás un arma, el tipo va a quedar maravillado. Es, uy, qué buena arma, qué modelo es este. Y uno dice, bueno, hay sintonía, ¿está bien? Sintonía emocional, les gustan las mismas cosas. Entonces, para tener sintonía emocional con alguien, tenés que mostrar algo, respeto por lo menos, por las preferencias, ideologías y valores de la otra persona, como mínimo respeto. Y si podés mostrar alineación, mejor todavía, o buscar algún valor común en el cual puedan apoyarse para su relación emocional. Por ejemplo, detectar que a vos te gusta, no sé, los árboles y a la otra persona también. Entonces entra por ese lado y vas a encontrar sintonía emocional. Y la sintonía racional tiene que ver con conveniencia mutua. Esa persona vende algo que yo necesito. Entonces ahí hay sintonía racional. Yo ofrezco esto. Ah, eso me sirve. Ok, eso es racional, no es caliente como lo emocional y no es ultra rápido como lo instintivo. Es más lento, más dialogado, pero también es un canal que tenemos que respetar. O sea, como cierre para la charla, gente, lo que les digo, siempre que ustedes necesiten en un proceso de gestión organizacional influir sobre otras personas, ya sea para vender o comunicación interna o para liderar o para conducir un equipo, ustedes necesitan respetar el sistema mente-cerebro de esas personas. Y ese sistema tiene estos 3 niveles de rechazo. Si ustedes no lo respetan, entonces van a ser rechazados. Y todo lo que ofrezcan, propongan o digan no va a funcionar, no va a avanzar, va a haber resistencia al cambio o resistencia a la venta o resistencia a la negociación o resistencia a la innovación a la innovación en esa empresa. Entonces, ese es el mensaje final. Recuerden esto, si les queda alguna duda me avisan, si quieren. En mi canal de YouTube hay muchísimos videos que hablan sobre estos temas más en profundidad, con mucha más profundidad, los pueden ver. Buscan Lalo Uber en YouTube, o me buscan en Facebook, o me escriben, me mandan un mensaje, o se acercan a los cursos de la facultad, como ustedes quieran, pero quedo a disposición para aclarar cualquier punto que acá no haya quedado totalmente cerrado. Bien, bueno, gente, dejamos acá. Les mando un abrazo, estamos bien en hora. Espero que les haya sido útil. Y de nuevo, gracias por acercarse. Y nos vemos ahora. Ahora me toca dar comunicación en la facultad, así que los dejo para ir a la otra clase. Gracias, gente.